comunicaciones, gringos y españoles, chupa sangre cabrones, que aquí tienen inversiones. Mis hermanos siguen siendo masacrados por bufones, marionetas y peones de las fucking invasores. Se muere un winca de apellido rimbombante y declaran ipso facto los bastardos gobernantes. Cuando matan a un mapuche no sale en ninguna parte, porque el Halloween de mierda es mucho más interesante. ¿Y dónde está el político que sale a declarar? Movilicen al país para el culpable encontrar. Si me hablan de equidad, eso yo lo quiero ver. Muevan el kichiu como lo hicieron con Lutzinger. Nos robaron nuestra tierra y se la regalaron a españoles, alemanes, suizos e italianos. Nunca contaron que cuando nos despojaban, vivos, vivos, en nuestra ruca nos quemaban. Están sembrando el odio con políticas que insultan. Nada solucionarán con su estúpida consulta. Al contrario, esta les sirve para maquinear. El convenio no se mueve, ellos quieren invalidar. Y sinceramente yo no entiendo cómo hay hermanos que apoyan a estos putos gobiernos, sabiendo lo que nuestra gente está sufriendo y el daño que toda esta mierda le están haciendo. Un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huechapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Cuando el terrorismo del Estado sobrepasa todo límite, piquetes de Paco son el paisaje dominante. Colonos racistas armados a los dientes mandan paramilitares para matar a nuestra gente. ¿Cómo es posible que en esta mierda de gobierno de Bachelet vayan 2 años muertos en menos de un mes? Víctor Mendoza, Cuyu y Kenchiqueo, Waiki, 1000 muertes casuales donde la vista este delito no es civil. Esto no fue un conflicto entre dos comunidades, como han dicho los medios de comunicación infame. Esto fue un asesinato político y cobarde, aunque lo niegue Peñalillo, ellos también son responsables. Delante de su familia, delante de sus hijos, fue abatido en la miel por supuestos desconocidos. Requempillan vuelve a sentir correr la sangre de un esposo, de un padre, un hermano, un huechape. Un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huechapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Ni tu ley, ni tu moral, ni tu educación borrará lo que mi tierra grabó en mi corazón. Seguiré con fe y entún de pie como mis ancestros, amando mi cultura, luchando por los nuestros. Víctor Mendoza, Collío, José Quinchiqueo, Rodrigo Melinao, Johnny Cariteo, Jaime Mendoza, Collío, Juan Coyi, Winterville, José Buenante, Alex Lebún, Matías Cachileo, Zenón Díaz Lecul, Julio Buentecura, José Toro Ñanco, Agustín y Mauricio Buenurbe, Jorge Suárez, Marihuán. La memoria de nuestros hermanos acompañará el Un huechán. mapuche muerto más, no daremos paso atrás. La justicia de mi pueblo romperá la impunidad. Ni un mapuche muerto más, no daremos paso atrás. Los huechapes de mi pueblo no se rendirán jamás. Yeah. Dedicado a todos nuestros hermanos que dieron la vida por su pueblo y a sus familias. Neuen Taiman, Kumpu Penipulanen, Wecheque Chinita Unya.